La paz de Dios. Bienvenidos a Un Tiempo con el Señor Jesús. Al leer en San Mateo capítulo 5 del versículo 17 al 18, la palabra de Dios expresa: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En los tiempos del Señor Jesús, existían diferentes grupos políticos, religiosos y sociales, entre ellos los fariseos y los escribas, que eran reconocidos por el pueblo como la autoridad en la enseñanza de las Escrituras del Antiguo Testamento, que el Señor describe como la ley y los profetas, entendiendo que los profetas no hacían otra cosa que llamar al pueblo a la obediencia a la ley de Dios dada por medio de Moisés, y eran los escribas y fariseos quienes lideraban esta enseñanza. Sin embargo, cuando el Señor Jesús comienza con su ministerio, para muchos fue causa de asombro, puesto que no era escriba ni tampoco era fariseo, pero había una cualidad maravillosa, y es que el Señor Jesús enseñaba con autoridad, a diferencia de aquellos grupos, y exigiendo el cumplimiento de la ley. Estos grupos, al verse acusados por la enseñanza directa de Cristo que les condenaba por dejar la verdad de la ley de Dios por su tradición vacía y apartada de la doctrina divina para conservar su estatus, atacaron a Jesús y se opusieron de tal manera que le acusaron de violar la ley de Dios. Estos líderes consideraban estar en lo correcto e interpretar correctamente la ley de Dios, pero no había más que hipocresía en sus corazones. Aunque muchos empezaron a seguir a Jesús, y al notar las diferencias con los escribas y fariseos, era natural que llegaran a pensar que Cristo traía otra doctrina, que dejaba a un lado la ley de Moisés y su aplicación por parte de los apóstoles. Por mucho tiempo, creyeron que las enseñanzas de sus líderes religiosos eran correctas, que eran en realidad lo que decía la palabra de Dios, y tal vez creyeron que Jesús tal vez traía otra cosa de parte de Dios. Pero vemos la declaración del Señor Jesús: no piensen que he venido a abolir, vine a cumplir la verdadera enseñanza de las Escrituras que hace mucho tiempo el Padre ha recalcado. No crean que traigo una doctrina nueva, no crean que estoy desvinculado de la revelación de Dios dada a la iglesia del pasado por medio de Moisés y los profetas. Al contrario, vengo en cumplimiento de absolutamente todo lo que Dios ha dicho por medio de Moisés y los profetas. Pensemos en la cantidad de profecías acerca de Cristo en los libros de Moisés y los profetas. Pensemos, por ejemplo, en el anuncio de su nacimiento por el profeta Isaías y por el profeta Miqueas, el hecho de su venida y su reinado, el lugar exacto de su nacimiento, su reinado y aún sus sufrimientos, como describe el Salmo 22 e Isaías 53, y la misma ley ceremonial que establecía los sacrificios de paz y de ofrenda por el pecado que apuntaban al sacrificio expiatorio de Cristo. Todo vino a Cristo a cumplirlo con su venida, con su vida, con su muerte en la cruz e incluso con su resurrección. Los detalles más pequeños e insignificantes, pero que dan sentido a su obra, todo vino a cumplirlo Cristo. La ley demanda perfecta obediencia a los 10 mandamientos, y Cristo fue fiel a ellos sin faltar en cosa alguna, y ha sido el único que ha podido decir con verdad a sus acusadores: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Tú y yo sabemos que somos pecadores, pero Cristo es sin pecado. Esta ley es eterna y solo el Dios eterno le da eterno cumplimiento. Eso fue lo que hizo Cristo. Él vino a cumplir obedeciendo perfectamente la ley moral de Dios, pero también como alguien sujeto a la ley desde su nacimiento, sujeto a las leyes civiles y judiciales que Dios dio a la nación. La ley ceremonial
que muchos tomaron en poco y con desdén, tomaba pleno cumplimiento en Cristo. Él fue el Cordero sin tacha alguna, perfecto para ofrecer a Dios ofrenda por el pecado de todo su pueblo. Y esta ley ceremonial mostraba al único que podía quitar el pecado del mundo. Todas esas leyes de sacrificios y lavamientos nos hablan de la salvación de Dios que anunciaron Moisés y los profetas, que vino a ejecutar perfectamente Cristo, para así darnos la gracia de poder acercarnos a Dios y ser salvos. En conclusión, fue gracias a que Cristo vino a este mundo a cumplir la ley, muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre y tomando nuestro lugar. Ahora es posible acercarse al Padre y así rendirnos a Él para que su Espíritu Santo obre nuestra vida, nos capacite para que experimentemos la justicia de la ley en la vida diaria. La única manera en que podemos experimentar la justicia de las bienaventuranzas es mediante el poder de Cristo. Que Dios te bendiga.